por escrito parece mucho más, digamos, ¿no? Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente, bueno, yo le quería agradecer a Gladys específicamente, pero también a la institución, a todos ustedes por invitarme a participar. Realmente siempre es un gusto poder compartir con colegas, con estudiantes, las cosas en que uno está trabajando y poder pensar juntos también los problemas que se abren a partir de los trabajos de investigación, de la reflexión conjunta. Hay algunos temas que nos ocupan, que por ahí parecen muy puntuales, pero que pueden dar lugar a reflexiones en distintos campos. Yo estoy convencido de que específicamente el tema en el que estoy trabajando desde hace algunos años, que tiene que ver con la transmisión de las memorias sobre la última dictadura militar en el sistema educativo argentino, y específicamente en el caso de la provincia de Buenos Aires, para reflexiones sobre otros campos, ¿no? Sobre el campo de las discusiones curriculares, sobre el campo de la reflexión sobre la enseñanza, ¿no? Y en general sobre el proceso de transmisión. Y como se trata específicamente de un tema que tiene un componente conflictivo, asociado a situaciones traumáticas, etc., también agrega la complejidad de poder pensar juntos qué se pone en juego cuando se trata de transmitir conocimientos asociados a situaciones conflictivas vividas por miembros de una generación, por una sociedad, por miembros de una sociedad. Entonces, bueno, en principio agradecerles la invitación, y mi idea era, bueno, que era un poco también lo que... Me voy a sentar porque por ahí... no va a resultar más fácil para la lectura. Sí, allá en La Plata tenemos también, tenemos un par de alumnos crónicos que se echan siempre adelante de la clase. Lo que yo había preparado como para compartir con ustedes tiene que ver con un recorrido por distintas escenas que surgen de distintas instancias de una actividad de investigación que está centrada en la transmisión de las memorias sobre la dictadura militar en las escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires. Esas escenas son básicamente distintos recortes de instancias de observación, entrevistas, algunas encuestas realizadas, que surgen del trabajo que inicialmente viene desarrollando la Comisión Provincial por la Memoria sobre estos temas, en el marco de las cuales yo particularmente desde hace algunos años estoy trabajando para realizar mi tesis de doctorado. Entonces, concretamente se trata de un conjunto de recortes, digamos, podemos decir que en un estado parcial de análisis, algo así como la cocina de un proceso de investigación en marcha, digamos, sobre la base de evidencias empíricas. Es decir, mi intención era compartir con ustedes algunos elementos que surgen del trabajo de investigación que ya está en marcha, compartir con ustedes también cuáles son las claves con las que lo estamos analizando en este momento, y bueno, también obviamente abrir la posibilidad de intercambios y de preguntas sobre ese planteo. Concretamente, se trata de una investigación que cuando se inició tenía como objetivo poder estudiar el peso que tenía la transmisión de las memorias sobre la dictadura en la formación de los jóvenes como sujetos políticos, ¿no? Es decir, la idea básica que nos preocupaba era tratar de ver, en esta idea de que los jóvenes se forman, entre otros ámbitos, en el ámbito del sistema educativo como sujetos políticos, es decir, se incorporan, digamos así, a una forma de la vida en sociedad que tiene que ver con participar en el sistema político democrático. Bueno, ¿qué lugar estaba ocupando ahí? Y si es que ocupaba algún lugar, la transmisión de imágenes, representaciones, sentidos sobre el golpe militar y la dictadura militar de 1976 a 1983. Ese trabajo de investigación estaba relacionado a su vez con una línea de trabajo de la Comisión Provincial por la Memoria, un programa que probablemente algunos de ustedes conozcan, que se llama Jóvenes y Memoria, un programa que se viene trabajando ya desde hace más de 10 años en escuelas secundarias de toda la provincia, en donde se propone a los estudiantes que realicen una investigación sobre memorias locales relacionadas con la dictadura, pero en general que tienen que ver con el eje autoritarismo y democracia.
en donde venían surgiendo cuestiones muy interesantes respecto, digamos, haciendo eje en el problema de la transmisión. Dentro de ese marco general, a mí me interesó, que era lo que específicamente lo que yo traje hoy para compartir con ustedes, hacer foco en la cuestión de la transmisión concretamente, es decir, cómo se transmite y cuáles son los problemas relacionados con la transmisión de esas representaciones sobre el pasado. Entonces, me van a disculpar, pero voy a leer algunas partes y iremos haciendo altos como para compartir algunas reflexiones en voz alta, digamos, ¿no? Pero decía entonces que me gustaría centrar esta presentación en los dilemas que enfrentamos en el proceso de transmisión de las memorias de la última dictadura militar argentina en las escuelas. Podríamos hablar de las consecuencias de las dictaduras en la estructura de los sistemas educativos, hablar de las consecuencias de la dictadura en la formación docente, en el plano del currículum, o en general en el debilitamiento de las capacidades estatales para el planeamiento, la evaluación, la investigación, la estadística, es decir, el impacto en el que podemos pensar la huella de la dictadura, de la última dictadura militar en el sistema educativo puede ser múltiple. A mí me interesa específicamente pensar las dificultades que dejó la dictadura en el proceso de transmisión de las representaciones sobre el pasado. Me concentro en lo que constituye un campo de problemas que comprende los vínculos de enseñanza, aunque no se ciñe a ellos, sino que atraviesa todo el conjunto de las relaciones intergeneracionales que se producen en el seno de nuestras instituciones educativas. Y aquí entonces una primera aclaración que yo quería compartir con ustedes, que tiene que ver con la noción de transmisión, que es un concepto revisitado, reutilizado, digamos. Yo me atrevería a decir que después de haber sido anatema, después de haber sido criticado como concepto porque estaba muy asociado a la vieja tradición normalista, en donde la transmisión era pensada como un proceso de comunicación unidireccional, ¿no? La transmisión iba del docente al alumno, no dejaba otras posibilidades para pensar el diálogo y el vínculo pedagógico, y por lo tanto el propio concepto de transmisión dejó de estar en uso. Por lo menos en el campo pedagógico, hay otros campos en donde la transmisión como concepto siguió muy activo. Y desde que en el campo pedagógico nuevamente se revitalizan las preocupaciones por la crisis de la autoridad pedagógica, ¿no? Hemos vuelto a recuperar el concepto de transmisión para pensar qué es lo que está en crisis, digamos, ¿no? Es decir, qué es lo que está en crisis de la autoridad pedagógica. Entonces, hemos recuperado el concepto de transmisión, ahora ya no asociado a aquel viejo modelo del normalismo, ¿no? De la transmisión unidireccional, sino la transmisión como campo de problemas, la transmisión como campo problemático, donde no está asegurado que lo que uno pone en la transmisión sea recibido por el otro, en un proceso en el que no está asegurado que ese tránsito no produzca resignificaciones, y esa falta de seguridades, yo digo, es una suerte, digamos, ¿no? Por suerte, el proceso de transmisión es un proceso productivo también, es un proceso en donde el otro, el que aparentemente está en la situación de solamente recibir, también produce sentido, ¿no? Entonces, por eso digo que el campo de problemas que a mí me interesa incluye a la enseñanza como vínculo sistemático de transmisión, pero no se ciñe, no se acota, no se agota solo en la reflexión sobre la enseñanza. ¿Sí? A mí me interesa también, y es parte del trabajo en el que vengo avanzando, estudiar otros procesos de transmisión que no son solo ni principalmente los de la enseñanza, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, todas las interacciones que se producen en el ámbito de una institución educativa que no pueden ser estrictamente catalogadas o caracterizadas como de enseñanza, ¿no? Vínculos intergeneracionales, vínculos entre pares, el cruce también con los procesos de transmisión familiar. Entonces, la reflexión que me gustaría compartir con ustedes sigue el itinerario de una serie de escenas que he podido conocer y sistematizar en el contexto de distintas investigaciones, todas ellas relacionadas con la transmisión de las memorias de la última dictadura militar argentina. Bueno, en primer lugar, me gustaría compartir con ustedes una escena que tiene que ver con la relación de las distintas generaciones con el pasado y pensar un poco qué quiere decir esto del pasado reciente, que es otro término que tiene también mucha circulación entre nosotros y que suponemos que para todos quiere decir lo mismo, y después cuando empezamos a mirar la investigación nos damos cuenta que no es así.
La primera escena que pensaba presentar es una escena de investigación, una situación producida en entrevistas. En el campo académico usamos con cierta naturalidad el concepto de pasado reciente para referirnos a un periodo que en la Argentina podríamos hacer comenzar en la década de 1970, quizá en 1973 con la llegada a la presidencia de Héctor Cámpora preparando el terreno para la victoria de Perón. Esto no quiere decir que el concepto esté exento de problemas. Se han acumulado trabajos muy interesantes acerca de cómo definir teóricamente la noción de pasado reciente y sus consecuencias en el campo historiográfico. En el campo de la historiografía hay toda una discusión sobre qué es el pasado reciente, cómo se hace historia del pasado reciente, ¿no es cierto? De ahí hay desde quienes sostienen que el pasado reciente es el pasado que abarca la experiencia de las generaciones vivas, ¿no es cierto?, hasta quienes sostienen que el pasado reciente tiene que ver con algunos acontecimientos históricos fuertes que pueden ser considerados como hitos, sobre todo siguiendo la tradición de los estudios sobre el Holocausto en Europa, ¿no? Hasta 3 generaciones. Sí, en los estudios sobre el Holocausto hay un trabajo sobre todo en la tradición francesa vinculado a la idea de que el pasado reciente es el pasado que no quiere pasar, el pasado que está vivo en las relaciones, en los vínculos políticos y sociales del presente, ¿no? Entonces, lo que sostienen... sí, también ahí está Henri Rousseau, que es un historiador francés que analiza cómo la sociedad francesa piensa la herencia del Holocausto y el colaboracionismo francés, digamos, ¿no? En Francia está muy negada la idea de que la sociedad francesa colaboró con la ocupación nazi, o que por lo menos hay una parte de la sociedad francesa que colaboró con la ocupación nazi. Entonces, el nazismo es siempre visto como un fenómeno externo a la sociedad francesa, ¿no? Y entonces Rousseau analiza ahí, bueno, esto, ¿no? Digamos, hay un pasado que no quiere pasar, ¿no? que todavía está presente en la conciencia de las generaciones actuales de franceses. Entonces, ahí hay toda una discusión de qué quiere decir, y es una discusión más bien técnica o especializada del campo de la historiografía, relacionada con qué quiere decir esto del pasado reciente. Ahora, en general, la reflexión historiográfica sobre los problemas que presenta para el historiador abordar la historia reciente se introdujeron en la Argentina en relación con los desafíos de historizar la última dictadura militar y construir un discurso histórico que diera cuenta de las características y consecuencias del aparato represivo del Estado. Mientras el equipo de investigación en el que yo trabajaba preparaba el guión de las entrevistas que íbamos a hacer a profesores y alumnos de un conjunto de escuelas secundarias de la provincia de Buenos Aires sobre lo que circulaba en las escuelas con relación a la última dictadura militar en la Argentina, buscábamos una expresión que nos permitiera un intercambio más coloquial con los entrevistados, ¿no? Si las primeras preguntas que pensábamos eran muy largas, ¿no? Y entonces era como que explicábamos demasiado antes de hacer la pregunta. Entonces pensamos que se podía preguntar por aquellas cosas que le resultaran más significativas del pasado reciente. Y para más precisiones preguntaba sobre el pasado reciente traumático. Es decir, nosotros, como queríamos que nos hablaran de la última dictadura militar, pero no usábamos la palabra última dictadura militar en Argentina, sino decíamos pasado reciente traumático, y nosotros suponíamos que la respuesta naturalmente iba a conducir a que los entrevistados hablaran de la última dictadura militar en Argentina. En las primeras entrevistas que realizamos con alumnos de escuelas secundarias nos fuimos encontrando con respuestas que nos hablaban de un pasado reciente que no era la dictadura. Los alumnos hablaban de un pasado reciente que se refería a la crisis del 2001, y algunos más incluían en sus relatos lo que conocían por relatos familiares de la década de 1990. En las entrevistas con los profesores nos pasó algo muy diferente. También nos encontramos con respuestas que se referían a la década de 1990 como un pasado traumático del que la mayoría de los profesores entrevistados había tenido una experiencia directa, ¿no? Con el correr de las entrevistas fuimos haciendo algunas modificaciones, pero más allá de esto, este error, entre comillas, inicial, nos hizo pensar en el lugar que ocupan las experiencias directas de los grupos, tanto de las generaciones como de las familias, en la construcción de sus imágenes sobre el pasado. También nos hizo pensar que en las escuelas, la última dictadura militar es cada vez menos la denominación de un pasado del que los actores escolares tengan una experiencia. Esto tiende a ubicar tanto a profesores como a alumnos en un pie de igualdad, podemos decir, con relación a ese pasado, ya que para todos es un pasado transmitido más que un pasado vivido, ¿no? Cada vez más sucede en las escuelas que esta idea casi arquetípica que nosotros manejábamos de que la última dictadura militar era una experiencia vivida para los profesores y una experiencia transmitida para los alumnos, se empieza a romper. Y cada vez es más frecuente que para ambos sea una experiencia transmitida, tanto para profesores como para alumnos.
Entonces, decimos que cada vez es menos frecuente que haya en las escuelas una generación que pueda reclamar la verdad, también entre comillas, sobre ese pasado fundada en el hecho de que lo ha vivido. Es decir, cada vez existe menos ese margen de posibilidad, que una generación, que miembros de una generación puedan decir que lo que portan, lo que transmiten es la verdad porque lo vivieron. ¿Sí? Pueden reclamar de alguna manera argumentos de verdad sobre la base de otros puntos de apoyo, pero ya no sobre la experiencia vivida. De todos modos, la transmisión de las memorias sobre la última dictadura militar en la Argentina parece seguir en nuestras escuelas una matriz generacional. Los jóvenes dicen que escucharon hablar por primera vez de la dictadura a través de sus padres y sus profesores, más que por los miembros de su propia generación, hermanos o compañeros de escuela. Es decir, en las encuestas que hicimos, donde nos preguntábamos dónde escuchaste hablar por primera vez de la última dictadura militar, la respuesta más frecuente era en la escuela por parte de los profesores. La que seguía en orden era en mi casa por parte de mis padres o de mis abuelos. ¿Sí? Y las menos frecuentes tenían que ver con la transmisión intrageneracional, es decir, con los miembros de la misma generación, ya sea compañeros de escuela, hermanos, amigos, ¿no? Eso ubica, de todas formas, a los docentes en el lugar de pasadores de una memoria. El deber de memoria, también entre comillas diríamos, sobre el acontecimiento traumático, ya no deriva de haber sido miembros de una generación que sufrió dicho acontecimiento. No es el mismo deber de memoria del que hablaba Primo Levi, según el cual los sobrevivientes tenían una misión que era hacer que Auschwitz no se olvidara y contar la verdad del campo de concentración por aquellos que no habían sobrevivido, ¿no? Primo Levi, un sobreviviente del campo de Auschwitz, escribió muchas veces, ¿no es cierto?, que el deber de todo sobreviviente era contar lo que habían vivido, porque ellos eran los únicos que podían transmitir la voz de los que no habían sobrevivido, ¿no? Y ahí había un deber de transmisión, un deber de memoria, ¿no? El propio Primo Levi decía que para él era una necesidad escribir lo que había vivido en el campo de concentración, ¿no? Y de alguna manera, gran parte de la teorización sobre la noción de deber de memoria está asociada a esta idea, la idea del sobreviviente, es decir, quien porta el deber de memoria es sobre todo el sobreviviente, es decir, aquel que ha sobrevivido a la experiencia traumática, sea porque pasó por la experiencia traumática y sobrevivió, sea porque fue un testigo relativamente directo, es decir, por ejemplo, los miembros de una misma generación, la generación que experimentó el trauma. Y lo que podemos empezar a pensar es que cada vez es menos frecuente que en la escuela, ¿no? Así como cada vez es menos frecuente que haya miembros de la generación que experimentó de manera directa la última dictadura militar, no porque no las haya más, digamos, ¿no? Sino, digo, cuantitativamente, ¿no? Como un fenómeno generacional es cada vez menos frecuente, porque naturalmente cada vez se renueva el plantel docente, docentes más jóvenes, docentes que no vivieron de manera directa, no tienen experiencias directas de la última dictadura. Sin embargo, esto no nos exime del lugar de pasadores de la memoria, ¿se entiende? Porque la investigación también nos muestra que de todas formas el proceso de transmisión sigue una matriz generacional, es decir, los jóvenes, los estudiantes siguen marcando que el lugar donde escuchan por primera vez hablar de la dictadura es en la escuela y de quien escuchan por primera vez es de sus profesores, ¿sí? Ahora bien, dice Yusef Yerushalmi que es un... ¿Sí? Sí, una preguntita. El desconocimiento total. En los diseños curriculares de historia, del actuales de la provincia de Buenos Aires, ¿aparece esta temática y en qué año? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿sobre qué chicos trabajaron la encuesta? O sea, si la diferenciaron por años o lo hicieron para todos. Mirá, a ver, voy de atrás para adelante. Trabajamos con chicos de todos los años de la escuela secundaria, fue una muestra muy grande, fueron 2.050 chicos de toda la provincia de Buenos Aires, no solo chicos, porque también se incluían secundarias de adultos. Lógicamente, en esos casos, quizá la matriz generacional no estaba tan marcada, digamos, ¿no? Lo que estaba más marcada era sobre todo en las generaciones más jóvenes. Y con relación a los diseños, sí, efectivamente está presente la temática. Lo que sucede, y ahí hay una discusión interesante para pensar, tiene que ver con que la temática, con que la organización de los contenidos de historia tiene una matriz cronológica y por lo tanto la temática se suele ver en los últimos años. Y esto también es una cuestión para... Yo soy docente sí. de la secundaria.
quinto año, las distintas modalidades, y en un sexto año, donde aparece específicamente historia reciente para la modalidad de ciencias sociales. Por ahí la muestra está tomada con diversidad de años porque la propuesta del programa Jóvenes y Memoria se extiende a todo el nivel secundario de la provincia de Buenos Aires, es voluntario, el grupo tiene que sostener un proyecto de investigación con un soporte, y ahí es donde intervienen los docentes que acompañan, que pueden ser de ciencias sociales, historia o no, porque hay trabajos que están, digamos, basados en la investigación, pero donde se utilizan soportes artísticos, distintos tipos de lenguaje. Yo creo que, digamos, no está extraído directamente de muestras de alumnos que están, digamos, sí, que han visto la temática. Exacto. No, claro. Ahora, Quinto y sexto de la escuela secundaria. yo, volviendo sobre lo que dije al comienzo, de todas formas a mí me interesaba trabajar, y un poco es lo que me interesaría poner en tensión a partir de estas escenas, es que de todas formas, incluso en chicos que no participaban del programa, que están en los primeros años, ya había información sobre el acontecimiento, sobre la última dictadura militar, e incluso esa información se había transmitido en el escenario escolar. Y esto tiene que ver con que, más allá de que los diseños establezcan, digamos, el deber de abordar estas temáticas, algunas de estas temáticas, sobre todo estas temáticas que tienen que ver con acontecimientos traumáticos, tienen una circulación en el ámbito educativo. Digo, incluso, ustedes sabrán, el 24 de marzo forma parte del calendario escolar, ¿no es cierto? El 16 de septiembre también, el 2 de abril también, digo, hay otras, y no solo para la educación secundaria, digamos, ¿no? Entonces hay otros escenarios en donde se producen, se entiende el proceso de transmisión, que no necesariamente son enseñanza, en sentido estricto, digamos, ¿no? Y digamos, eso también hace que, por eso yo insisto también en hablar de profesores en general y no solo de los profesores de historia, como quienes tienen la misión de pasadores, ¿no? Porque también ahí hay un proceso de transmisión que se produce más allá de la enseñanza de la historia, ¿eh? Y de hecho también hay toda una discusión en la que quizás yo no me voy a detener con tanto detalle, pero que tiene que ver con la diferencia entre historia y memoria en este punto, ¿no? Es decir, en rigor, la investigación a lo que se ha dedicado es a mirar, o esta investigación particularmente a mirar la transmisión de memorias sobre la última dictadura militar, que no necesariamente tiene que ver, o no necesariamente se asocia a lo que el campo historiográfico ha producido sobre la última dictadura militar, ¿no? Decía entonces que Iruyani, que es un historiador y un filósofo de la tradición judía, dice que en la tradición de un pueblo, él se refiere específicamente al pueblo judío, se puede producir un olvido colectivo si se cumple alguna de dos condiciones. O bien la generación adulta decide sustraer algún elemento a la transmisión, es decir, dejar de poner en la transmisión algún elemento de su experiencia vital o de la experiencia recibida. O bien la generación joven se resiste o se niega a recibir algún elemento de las memorias en circulación para luego asumir la responsabilidad de volver a transmitirla a la generación siguiente. ¿Sí? Es decir, con cualquiera de estas dos condiciones que se cumpla, dice Iruyani, se produce algo que él denomina olvido colectivo. No es lo mismo que el olvido a escala individual, no es lo mismo que el olvido a escala subjetiva, sino tiene que ver con un proceso de interrupción de la transmisión. Este olvido es una necesidad en el proceso de reproducción de la cultura, ¿eh? En todo proceso de transmisión intergeneracional se producen necesariamente estos olvidos, porque si no, no sería posible el proceso de reproducción de la cultura. Pero lo que particularmente preocupaba a Iruyani, y que a mí me interesaría que tengamos presente nosotros, es que